buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo que voy a subir en los diferentes canales en los que suelo subir vídeos, tanto en Hablemos de Libros como en La Era del Hierro, y donde voy a tratar diferentes temas relacionados con, bueno, pues con la polémica que ha surgido hace un par de días, desde el estreno de la serie del Cid, en Amazon creo que es. La verdad es que no suelo ver mucho series históricas, si no leo novela histórica porque me pone de los nervios. Series históricas las suelo ver mucho menos, pero bueno, debido a que ha habido una polémica extremadamente conocida por todos, pues que seguramente lo hayáis visto por internet, pues debido a que es una época que yo he tratado bastante por el tema de la recreación histórica, siglo XI, segunda mitad del siglo XI, y como ha habido muchas polémicas, algunas acertadas y otras no acertadas, en torno a la veracidad, no veracidad, lo históricamente correcto, lo históricamente no correcto, sobre la serie de, ya digo, del Cid, protagonizada por Jaime Lorente. Insisto, pues me ha invitado a que suba una serie de vídeos hablando sobre la serie, más que sobre la serie, pues yo no soy guionista, no tengo ni puñetera idea de cómo llevar un guión y de cómo dirigir, eso es trabajo de los directores, pero sí que, bueno, digamos que entiendo y sé cómo se vestía en aquella época por estudios, que es fácilmente demostrable. De hecho, una cosa que me sorprende muchísimo es por qué los directores a día de hoy, en el siglo XXI, 2021 ya, dentro de muy poco tiempo, siguen sin contar con recreadores históricos, que somos gente que hemos trabajado, trillado y ultra trillado prácticamente las épocas en las cuales tratamos, como por ejemplo es mi caso del siglo XI. ¿Por qué no contactan con nosotros tanto para que les ayudemos en el atrezo como para que les ayudemos a la hora de recrear batallas, recrear la sociedad, en fin, dar un poco vida al mundo donde se van desarrollando pues las diferentes aventuras que ellos quieran escribir en los guiones, ¿no? Es una cosa que me sorprende muchísimo y que la verdad es que en otros países ya lo han aceptado. En otros países, como por ejemplo la mayoría de los países eslavos, inclusive en Inglaterra, suelen tratar habitualmente con recreadores históricos para rodar películas y para utilizarlos de figurantes, incluso para asesorarles sobre cómo vestían en los tiempos en los cuales se describan o se escriban los guiones de las series o películas determinadas, ¿no? En España no es así. En España se sigue tirando pues de clichés, de tiendas de chinos, etcétera, etcétera, lo cual indudablemente pues hace muchísimo tiempo tenían resultado las películas porque la gente no tenía tanto conocimiento como ahora, pero ahora ya no se tiene el mismo resultado porque la gente sí que tiene más conocimiento, se informa por internet, etcétera, etcétera, y lo que antes era una película que parecía maravillosa, pues a día de hoy la película queda como, en fin, como el culo, y el resultado pues parece sacado de una tienda de los chinos, ¿no? Ya digo que la polémica surgida en torno a la serie del Cid me ha invitado a que suba una serie de vídeos en los distintos canales, tanto en Hablemos de Libros como en La Era del Hierro, donde únicamente cambiará la cabecera, el vídeo va a ser prácticamente igual, donde trataré y abordaré el tema que a mí personalmente me interesa, que es destacar qué ha acertado la serie y qué no ha acertado la serie en lo tocante a la indumentaria que se utilizaba en la época del Cid, que insisto es segunda mitad del siglo XI. Antes de entrar en detalle, este vídeo simplemente es un vídeo de presentación para que estéis atentos a próximos vídeos que subiré. Seguramente mañana ya suba uno hablando sobre la polémica de la espada utilizada en la serie y la polémica de las espadas utilizadas por el Cid, las supuestas espadas que fueron atribuibles al Cid, Tizona y la Colada. Os voy a recomendar unos libros para todos los que queráis hacer un estudio más profundo sobre tanto la sociedad en la que se desarrolló el Cid como la bibliografía, es decir, lo que se sabe realmente del Cid campeador, ¿no? Así que vamos a comenzar en prácticamente todos los estudios en los que me voy a basar para los siguientes vídeos van a estar basados en gran parte en estos dos libros, que recogen toda una serie de estudios hasta el punto de que prácticamente no se deja nada. Es decir, todo lo que vayáis a poder encontrar en otro sitio lo vais a poder encontrar en estos dos libros, porque han recogido todo el conocimiento de muchos estudios anteriores que han estado tratando y abordando el tema, ¿no? El primero de los libros que os voy a recomendar salió hace muy poquito, la verdad, a lo largo del 2020.
si no recuerdo mal, que creo que no recuerdo mal, exactamente, 2019. Diciembre del 2019. Diciembre del 2019, ¿cómo pasa el tiempo? Parece mentira. Diciembre del 2019 prácticamente es el 2020, ¿no? Yo estoy hablando de la mejor biografía sobre el Cid, analizando los datos que se saben, los datos que seguramente son ficción, el propio cantar y especialmente lo que nos interesa, o al menos a mí me interesa, tratar con todo detalle cómo era la indumentaria de aquellos tiempos, cómo vestía el Cid y cómo vestía la gente que rodeaba al Cid, es decir, cómo se vestía en el Reino de Castilla en la segunda mitad del siglo XI. Estoy hablando de El Cid, aquí tenéis la portada, Historia y mito de un señor de la guerra, de David Porriñas González. Es el mejor libro, sin ninguna duda, el mejor libro que vais a poder encontrar para conocer el Cid en su totalidad. La sociedad del Cid, la historia del Cid, el cantar del mío Cid y cómo eran las armas y el mundo en el cual se desarrolló el Cid campeador. Es decir, sin ninguna duda, no vais a poder encontrar un libro mejor que este. Editado por Despertaferro, 2019, ya sabéis, El Cid, Historia y mito de un señor de la guerra, David Porriñas González. Imprescindible. Otro libro muy bueno que no aborda exactamente lo que es la historia del Cid, pero que sí trata la época del Cid, es otro clasicazo. De hecho, en el canal que tengo de Hablemos de Libros lo he comentado alguna vez. Es un libro muy bueno, muy técnico, pero muy bueno. Cuando digo muy técnico significa que es un libro que es un ladrillo, es un tostón, es decir, cuesta leerlo, no tiene una lectura fluida porque no es una lectura para todo el mundo, para gente que quiera empezar, pero es un libro muy bueno. Estoy hablando del libro de Amancio Isla, Ejército y Sociedad y Política en la Península Ibérica entre los siglos VII y XI. Aquí tenéis la portada. Un libro muy bueno. Este libro a día de hoy es complicado que lo vayáis a poder encontrar, las cosas como son, igual en PDF o en cosas estas modernas de internet os resulta más fácil, pero en papel, me gusta leer en papel, va a estar complicado. El libro fue sacado en el 2010, octubre del 2010, primera edición. No sé si tiene más ediciones, pero me da a mí que va a ser complicado que lo podáis encontrar en papel. Si lo encontráis, creo que está bastante caro, pero si lo encontráis y tenéis pasta y estáis dispuestos a pagar el precio que os pidan por él, no lo dudéis si sois estudiosos de esta época, porque es un libro muy, muy bueno, muy bueno. Aborda todo lo que es el ejército, la sociedad y la política en los últimos años ya del declive del mundo visigodo y todo el siglo XI, que es la época del Cid. Habla de infinidad de tradiciones militares, profundiza y ahonda muchísimo en todo lo que fue la sociedad, cómo se vivía, cómo eran las costumbres de aquellos tiempos, las costumbres militares, cómo se componían las mesnadas, qué obligaciones había, en fin. Muy detallado para conocer cómo fue la época del Cid. Insisto, siglo XI, segunda mitad del siglo XI, lo que es plena Edad Media, Alta Edad Media. Ya sabéis que alguna gente considera que es Alta Edad Media, otra gente es más técnica y dice que es plena Edad Media. No vamos a entrar en esa discusión porque a la hora de la verdad importa poco para poder conocer cómo realmente se vivía en el siglo XI. Lo que importa es que sea el siglo XI, ¿no? Un libro muy bueno, muy, muy, muy bueno. Otro libro que os voy a recomendar, también va a ser bastante complicado que lo podáis encontrar a día de hoy, para saber cómo se vestía y cuáles eran el armamento en los tiempos del Cid. Es un libro escrito por David Nicholl, que es un estudioso experto en todo este mundo de la panoplia militar de la Alta Edad Media o plena Edad Media. El libro salió en 1994. Pertenecía a una colección extremadamente conocida llamada Osprey Military y en España lo editaba Ediciones El Prado. Estoy hablando de Ejércitos y Batallas Los Normandos. Los normandos, siglo XI, segunda mitad del siglo XI en adelante, lo que nos interesa, insisto, es segunda mitad del siglo XI, coinciden con la época del Cid. De hecho, el tapiz de Bayox es muy representativo de cómo seguramente se vestía en la época del Cid. De todo esto iré hablando en posteriores vídeos que iré subiendo más adelante. Pero en cualquier caso, este libro, Los Normandos, un libro muy chiquitito, habla con bastante detalle, única y exclusivamente, de cómo se vestía, en el caso de los normandos, pero vuelvo a repetir que es aplicable en parte, especialmente lo que toca, lo que es tocante al siglo XI, a cómo se vestía en la Castilla medieval, realmente en toda la época, en toda la zona cristiana de la península ibérica, ¿no? Un libro muy interesante para conocer cómo se vestía y para romper muchos mitos. Cuando leáis en internet, pues la espada no era cierta, la espada sí era cierta, o el escudo tal, o el escudo cual. Muy bueno. Y después os voy a recomendar una serie de revistas que salieron
bastante técnicas también a la hora de abordar el asunto. Revistas de temática histórica, son de Despertaferro, también he comentado acerca de ellas en el otro canal que llevo, en Hablemos de Libros, en el canal en el que seguramente también estáis viendo este libro, y son todas referidas a la época del Cid, tanto en el ámbito musulmán como en el ámbito hispano, ¿no? En el ámbito cristiano. Hay una en concreto que no tengo aquí, la tengo en otro lugar, que se llama literalmente, creo que, El Cid. Intentaré poner la portada por aquí, donde se trata única y exclusivamente cuál era la sociedad del Cid y cuál era el armamento del Cid. ¿No? Es una revista muy adecuada, ya digo, para toda la gente que tenga ese interés de conocer realmente pues cómo fue la época que se trata en la serie de Amazon, ¿no? La primera de las revistas es el número 31, aquí tenéis la portada de Despertaferro, se llama Vivir en tiempos del Cid, y básicamente lo que trata es, bueno, cómo era la sociedad en el mundo musulmán, principalmente en la taifa de Zaragoza, que es con la que más contacto tiene el Cid, y en la propia mesnada del Cid, es decir, en general el mundo del Cid, ¿no? Es una revista, ya digo, muy interesante para poder conocer cómo fue el tiempo del Cid, ¿no? En cómo se desarrollaba, aquí tienes un mapa muy guapo de la península ibérica, cómo se desarrolló esa sociedad en la que el Cid creció, combatió, etcétera, etcétera. Otra Despertaferro muy interesante para saber cómo se vestía en este caso en el ámbito musulmán es Al-Ándalus, la conquista a la quiebra del califato. Aquí tenéis para saber realmente cómo eran los musulmanes y que no os vendan gato por liebre en tiempos del Cid. Nuevamente en el ámbito musulmán, también de Despertaferro, la expansión del Islam, el califato omeya. Aquí se puede ver cómo vestían los moros, que realmente no eran moros, eran musulmanes, ya que, en fin, los árabes en aquel tiempo, estamos hablando del califato omeya, de los primeros años, antes de que se dividieran en taifas la península ibérica, aunque el Cid le corresponden las taifas, pero previamente antes, es decir, las taifas son una consecuencia de lo que ocurrió anteriormente en el mundo del Islam. No eran moros realmente, en tanto en cuanto había una gran cantidad de hispanos que se habían convertido al Islam, y realmente no se puede hablar de árabes, sino de hispano-musulmanes. Eran hispanos conversos al Islam, algunos de ascendencia romana, otros de ascendencia visigoda, en fin, es un tema muy complejo. En la península ibérica incluso había lo que se llamaban como sacalibas, que eran eslavo-musulmanes, eran eslavos, ucranianos, bielorrusos, yugoslavos, cazados, entre comillas, como esclavos por los comerciantes árabes, traídos a la península ibérica, convertidos al Islam en Egipto como fanáticos y traídos a combatir por el Islam en la península ibérica, ¿no? Muchos de ellos, los sacalibas, llegaron a ser importantes reyes taifales, como por ejemplo muchos de ellos en la taifa de Valencia. De hecho hubo varios en la taifa de Valencia y también en la taifa de Extremadura, ¿no? Con esto quiero decir que el mundo de todo lo que no son cristianos, son moros, no es tan fácil en la península ibérica. Hay mucho de lo que poder sacar ahí. Y luego otra Despertaferro, y con esto acabo, es el nacimiento del Islam. Aquí tenéis la portada, que es otra revista muy buena para conocer realmente cómo fue el nacimiento del Islam, como evidentemente anuncia el título, conocer cómo se vestía, cuáles fueron cómo Mohamed llegó a liderar a todas las tropas, cómo llegó a ser el profeta que después fue, cómo se extendió el Islam por todo el Magreb, cómo llegó a la península ibérica, etcétera, etcétera. Con todas estas revistas y bibliografía, pero especialmente con estos dos libros que os vuelvo a enseñar ahora, el libro del Cid, Historia y mito de un señor de la guerra, de David Porriñas, y Ejército, Sociedad y Política en la península ibérica entre los siglos 7 y 11 de Amancio Isla, con estos dos libros especialmente, como complemento a todas las revistas que os he comentado, podéis entender, si os hacéis con ellos y si lo leéis, muchísimo mejor cómo fue realmente el tiempo del Cid campeador. La Castilla de esa época, los condados catalanes de aquel tiempo, en fin, todo lo que fue el mundo donde el Cid fue desarrollando su vida como un mito. No olvidemos que el Cantar del Miocid es del 1200, muchísimo tiempo después, aproximadamente unos 200 años después, ciento y pico años después, de que el Cid campeador supuestamente campeara por España, ¿no? Así que simplemente esto, invitaros a ver los próximos vídeos en los cuales voy a hablar un poco con más detalle de temas concretos y específicos del mundo del Cid campeador. Insisto, rompiendo muchos mitos que aparecen en la serie, otros no, pero muchos mitos que aparecen en la serie, y que, demonios, ya va siendo hora
ya va siendo hora que los directores de temática histórica en la península ibérica, en España, odio eso de península ibérica, bueno, la península ibérica incluye Portugal, España, no traten con recreadores históricos y con gente que realmente conoce perfectamente la época en la cual están tratando. De hecho, más adelante os pondré el resultado de películas, de cortos de Inglaterra, de Polonia, del este de Europa, para que veáis el resultado con recreadores históricos, con ropa de recreadores históricos, el resultado final y lo comparéis con las películas y series que se suelen hacer en España intentando tratar pues eso, diferentes épocas históricas, ¿no? No tienen, vamos, no tienen comparación. Unas parecen de plastelina sacadas de los chinos y otras realmente es como se vivía en aquella época, como se luchaba en aquella época, las armas son fieles a las que se utilizaban en aquellos tiempos, etcétera, 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 etcétera. Así que nada más, os reemplazo a los próximos vídeos. Mañana seguramente subo un vídeo, tanto en Hablemos de Libros como en la Era del Hierro, hablando sobre la polémica de la espada del Cid, de la serie de Amazon, intentando ver qué espadas se utilizaban en aquel tiempo, cuáles son fieles, cuáles no son fieles, para que todos los que veáis el vídeo podáis conocer realmente cómo se armaban los caballeros de aquel tiempo, porque no olvidemos que ese pasado es nuestro pasado. Fuéramos de un lado, fuéramos de otro, seamos españoles de 3 generaciones o no seamos españoles de 4 generaciones, seamos castellanos viejos o no castellanos viejos, ese es nuestro pasado histórico, esa es la historia de nuestro país. Y al igual que en Polonia toda la gente sabe perfectamente cómo vestían, qué armas utilizaban los viejos eslavos, en España deberíamos de saber y conocer cómo vestían los caballeros medievales del siglo XI, cómo vestían los caballeros medievales del siglo XIII basados en las cantigas de Alfonso X el Sabio. Deberíamos de conocer cómo vestían los visigodos, qué armas utilizaban, qué yelmos utilizaban, cuáles eran los escudos que portaban, etcétera, etcétera, etcétera. Tristemente no es así. Tristemente en España se ha tirado de mito, de ropajes de los chinos, en fin, de infinidad de cosas que, como ya digo, a mí me ponen de los nervios realmente, porque es que no hay una puñetera serie española que no trate con fidelidad como fueron las épocas que trata. Curiosamente, las películas antiguas, de los 90 hacia atrás, eran mucho más fieles, especialmente a la hora de tratar el Renacimiento, mucho más fieles a recrear una época, esa época concreta, el Renacimiento, que las películas que han venido posteriormente, que abusan de cuero, abusan de una cantidad de cosas, escotes, en fin. Estaros atentos a los vídeos porque merece mucho la pena verlo, insisto, para conocer, simplemente por curiosidad histórica, de conocer cómo fue nuestra época, nuestra propia época, cómo eran nuestros antepasados, fueran hispano-musulmanes, fueran cristianos, cómo es el pasado de la historia de España, cómo se vestía en el pasado de la historia de España. A ver si toman nota los directores, que no será por falta de dinero. Seguramente somos muchísimo más baratos los recreadores a la hora de contratarnos que equipos técnicos que seguramente, en fin, les han cobrado un pastizal y el resultado pues no siempre es el deseable históricamente en una serie histórica. En fin, no quiero hablar de vikingos, me estaba viniendo a la mente vikingos, no quiero hablar de vikingos porque cualquier parecido con la realidad en un canal que se llama Canal Historia, y la serie de vikingos es para cogerla literalmente y tirarla a la puñetera basura porque no tiene nada que ver con la realidad histórica, no tanto en la historia narrada, sino en cómo se vestía en aquel tiempo, ¿no? En fin, no me lío mucho más, lo dicho. Os veo mañana, espero, si no mañana pasado mañana, hablando sobre la polémica de la espada del Cid. Hasta la próxima.